Déjame presentarte al héroe del mundo de Bungo Stray Dogs, Ochi Fukuchi, quien con su jactanciosa y carismática personalidad tiene a todo el mundo comiendo de su mano. Y aunque de vez en cuando muestre un comportamiento desvergonzado, todas las naciones lo reconocen como el mayor héroe del mundo. Hasta autógrafo le han pedido. Sin embargo, detrás de esa máscara heroica se esconde una personalidad muy siniestra. Como saben, Ochi Fukuchi es uno de los villanos dentro de la historia de Bungo Stray Dogs. Nosotros lo conocimos al principio como el capitán, el líder de un escuadrón especial llamado los Hunty Dogs, o los perros de caza. Con el avanzar de la historia descubrimos que él es un reconocido héroe por las naciones, y la razón es por sus grandes actos heroicos, y por eso le pusieron el apelativo de héroe. Y no solo ello, sino que gracias a estos actos Ochi Fukuchi pudo escalar más rápido a las esferas del poder y más que todo ganar una gran influencia política. Sin embargo, detrás de esa máscara de heroísmo se escondía una personalidad más despiadada, más seria, más cruel, una personalidad que solamente salía con un alter ego llamado Kamui. Kamui es el líder de una organización terrorista llamada La Decadencia de los Ángeles, o como otros la conocen, la corrupción de un ángel. Una vez que la identidad de Kamui es descubierta, Ochi Fukuchi está más que aliviado. Ya no tiene que fingir ser aquel personaje carismático, sino mostrar aquella forma de ser, cruel y despiadado, aunque aún respeta los códigos de honor y de vez en cuando muestra un poco de su personalidad relajada. De héroe a villano, Ochi Fukuchi, la decadencia de los ángeles. Si una frase le quedaría perfectamente bien a Ochi Fukuchi sería: muere como héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y dicho y hecho, se ha cumplido. Con 45 años muy bien vividos, este personaje vivió, experimentó y vio cosas que pocos seres humanos podrían soportar. Además, habrá sido testigo de la indiferencia de los altos mandos como también de los políticos. Y claro que no hay que olvidar que él fue un agente participativo dentro de la guerra de las habilidades, en donde él ha perdido muchos camaradas. Punto muy importante, el cual afectó a Ochi Fukuchi y lo que le hizo cambiar la perspectiva de cómo ve el mundo. Luego de la guerra, pues se crearía una institución que tiene como finalidad mantener la paz entre naciones, y estoy hablando de la famosísima ONU, que al principio pudo ser una buena idea, pero con el pasar del tiempo se vuelve obsoleta. Cualquier cosa parecida a la realidad es pura coincidencia. Al caso, Ochi Fukuchi sabe muy bien que las cosas han cambiado, y como vivió en la guerra, vio las atrocidades que se hacen, él tal vez habrá escogido a esta institución para llegar a su sueño, que es conseguir la paz mundial, porque la ONU tiene esta finalidad. Sin embargo, él se encontraría con otro mundo. Pero antes de entrar al mundo de la política y la diplomacia, comencemos a desmenuzar un poco a Ochi Fukuchi y comencemos con la parte más inocente, su juventud. La primera vez que vemos muy jovencito a Ochi Fukuchi es cuando desafía a Fukuzawa a un combate. Y claro que Fukuzawa estaba al tanto de que un gamberro estaba por allí desafiando en todos los dojos en donde se practicaba, claro, el arte de la espada, quién era el más fuerte, y es evidente, ahora le tocaba a su dojo y representarlo. Entonces Fukuzawa acepta. Ambos combaten y terminan en un supuesto empate. De allí en adelante, Ochi Fukuchi se queda a estudiar y practicar el arte de la espada en el dojo de Fukuzawa, así convirtiéndose en los mejores amigos. Dentro de los recuerdos, tanto de Fukuzawa como Ochi Fukuchi, vemos que Ochi Fukuchi siempre era un chiquillo muy inquieto, siempre se metía en problemas, sea a propósito o no. A veces le robaba la comida a los mayores para llevárselo a Fukuzawa y compartir una merienda. Y claro que como Fukuzawa, siendo
haciendo alguien correcto no aceptaría tan fácilmente, Ochifukuchi lo chantajeaba ofreciéndole algo que a él le gustaba y al final Fukuzawa caía ante la tentación. ¿Y qué pasaba con Fukuzawa? Él preferiría guardar silencio y mantener las distancias porque no quería meterse en problemas. Y dentro de esos recuerdos aparece justo un recuerdo en donde ellos comparten algo muy significativo y es hablar sobre sus sueños, y allí sale lo que más desea Ochifukuchi, la paz en el mundo, y este sueño va a ser la obsesión de este personaje. Luego pasamos cuando ellos tienen como unos 20 años y Ochifukuchi se ha enlistado en el ejército. Aquí le pide Ochifukuchi a Fukuzawa que se una al ejército, que había hablado con uno de los altos mandos y le iba a hacer un espacio a Fukuzawa, que iba a estar al mando de Ochifukuchi dentro de su pequeño escuadrón. Con esta pequeña información nosotros podemos deducir que Ochifukuchi habrá estado como 1 o 2 años dentro del ejército, además de que él habrá hecho méritos para llamar la atención de los altos mandos, y por eso los altos mandos pueden otorgarle ciertos permisos a Ochifukuchi. Por ejemplo, permitir que Fukuzawa, una persona que nunca se enlistó en el ejército, vaya a batalla. Y tal vez Ochifukuchi habrá convencido, hablando muy bien de Fukuzawa, de que Fukuzawa estudió con él y que tiene sorprendentes habilidades. Y como los altos mandos han visto las habilidades de Ochifukuchi, habrán dicho por qué no tener a un segundo similar. Y claro que también hay que mencionar que Ochifukuchi va a ser el encargado de un pequeño escuadrón o un batallón porque tal vez hayan visto sus habilidades como líder. Luego de esta propuesta, Fukuzawa decide rechazar y tomar su propio camino, y así los caminos de ambos amigos se separan. Ochifukuchi se va a la guerra y Fukuzawa se va a convertir en el verdugo del gobierno. Ochifukuchi y la Gran Guerra. Como ya escucharon, Ochifukuchi se enlistó en el ejército muy jovencito y fue enviado al frente para combatir contra los enemigos de su país. Durante este conflicto fue testigo y partícipe de eventos traumáticos, incluyendo combates brutales en las líneas enemigas y la ejecución de órdenes gubernamentales que implicaban torturar y tal vez quitar la vida, no importa si hayan sido soldados, civiles, mujeres y niños. Y estos eventos tan catastróficos impactaron en la psicología y en la moral de Ochifukuchi. Tales atrocidades vividas y cometidas durante la guerra tuvieron un profundo impacto en la psique de Fukuchi. Estas experiencias lo llevaron a desarrollar una visión cínica y desesperanzada del mundo, en donde los ideales de la moralidad y la justicia quedaron distorsionados por la brutal realidad del conflicto. En sí, Ochifukuchi, en su inocencia, tal vez creyó que la guerra era un lugar de lucha por el bien mayor. Sin embargo, con todo lo vivido, con todo lo que vio y experimentó, se convirtió en un escenario de horror que transformó su carácter y objetivos. Y una vez que la guerra acabó, Ochifukuchi ya no volvió a ser el mismo. Claro que todo eso se lo va a guardar para sí, pero la marca y las heridas aún seguirán palpitando. Ochifukuchi después de la guerra. Una vez que la guerra terminó, Ochifukuchi quedó con ciertos traumas. Y claro que estas dolencias, estas cicatrices vividas durante aquel conflicto siguen palpitando tanto en su mente como en su cuerpo. Y claro que Ochifukuchi, con esas vivencias, ve al gobierno y otras instituciones como lo que son. Sin embargo, vamos a detenernos a este punto. Como dije anteriormente, la guerra de las habilidades está posiblemente basada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasó una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues se creó una institución en donde todos los estados estaban de acuerdo, y esta institución se llama la ONU, con la finalidad de mantener y establecer la paz entre naciones. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Al punto, tal vez Ochifukuchi le habrá tenido un poquito de fe a esta institución debido a que una de sus finalidades era mantener la paz entre naciones, y tal vez al principio habrá funcionado muy bien. Con el avanzar del tiempo, esta institución se convirtió en obsoleta, y Ochifukuchi, con el cinismo que ya portaba, es obvio que sus esperanzas, las últimas que le quedaban, se convirtieron en cenizas. Sin embargo, Ochifukuchi trabajaba aún para el gobierno, decidió trabajar, y la pregunta es,
por qué. Yo puedo decir que la razón por la que Ochifukuchi seguía trabajando para el gobierno debió ser gracias a la influencia de Fyodor Dostoyevsky. Nosotros no sabemos cómo o cuándo se conocieron estos dos, pero fue Fyodor que le introdujo la idea de que en un futuro habrá otra guerra. Y claro, le habrá dicho, compruébalo con la espada Ame-no-Gosen, la cual te permite ver el futuro. Y con ello, Ochifukuchi se convenció al 100%. Así que sí, trabajaría para el gobierno e iría por lo más alto. Las Organizaciones Unidas, quienes tienen la potestad de liberar el One Order, un plan que le tomaría años. ¿Y cuál era el plan? Ganarse a los políticos, a los miembros de la ONU. ¿Para qué? Para ganarse su confianza. ¿Pero cómo? Simple, hazañas. Porque como hemos visto, cuando Ochifukuchi ingresa a la cámara de la ONU, un miembro de la ONU baja para que le autografíen un libro biográfico de Ochifukuchi en donde se relata todas las hazañas de este personaje. Lo que significa que la ONU estaba embelesada con Ochifukuchi, porque tienen ante sus ojos a un héroe que ha hecho varias hazañas y eso es lo que quería Ochifukuchi, ser ese punto de atracción, convirtiéndose así en la persona de más confianza. Y una vez que sucede esta cosa del virus vampírico, la ONU comienza a estar en alerta y no sabe qué hacer para detener todo ese conflicto, así que van a llamar a la persona que posiblemente le puede solucionar aquel problema y vendría a ser Ochifukuchi. Y aunque se hayan demorado un poquito discutiendo en la cámara de la ONU si darle o no darle el One Order, hubo una pieza que Ochifukuchi se aprovechó al máximo, el secretario de la ONU. El secretario era un admirador ferviente de Ochifukuchi y Ochifukuchi lo aprovechó y hasta lo presionó para que convenciera a los miembros de la ONU de que confiaran en él, y lo hizo. Cuando le dan el One Order a Ochifukuchi, decide decir la verdad y sacarse de una vez la máscara. Y es obvio que los miembros de la ONU, como el secretario, van a quedar decepcionados del héroe, porque ellos saben muy bien que han cometido un error al otorgarle el One Order y van a querer lavarse las manos de la decisión que han tomado. Así que el único que está haciendo mea culpa fue el secretario, porque sabe muy bien que él fue quien los convenció. Y entonces aquí también es una crítica de cómo el fanatismo puede afectar a las personas y, para el colmo, lo peligroso que puede llegar a ser en personas que albergan gran poder. Al caso, al final le entregan el One Order a Ochifukuchi, él dice la verdad, se quita la máscara y comenzaría el paso final. El villano. ¿O héroe trágico? Una vez que ya se revela que el villano es Ochifukuchi, se siente como si no lo es, más bien parece un héroe trágico de una historia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el nombre, la decadencia de los ángeles o la corrupción de un ángel va más acorde con la vida de Ochifukuchi. Ojo, no sabemos mucho sobre los otros miembros, así que con Ochifukuchi es con quien tenemos más historia, porque desde muy pequeño él era una persona muy idealista y quería lo mejor para el mundo. Luego de que se une al ejército, él se inserta en un conflicto bélico en donde ve las atrocidades de la guerra y las cosas que le obligaron a cometer, y no solamente ellos, sino que también la pérdida de sus camaradas, provocándole a él un trauma posguerra. Y aquí entraría en juego Fyodor Dostoyevsky, quien aprovecharía el trauma posguerra de Ochifukuchi más la espada Ame-no-Gosen para que su mentira sea cierta. Entonces, ¿qué sucede? Fukuchi, quien tiene un trauma de guerra, le van a hacer la necesidad de salvar al mundo y lo va a hacer de forma voluntaria, manchándose así sus propias manos. ¿Pero cómo? Cometiendo crímenes de lesa humanidad, culpando a inocentes, sacrificando una buena cantidad de vidas para llegar a su meta, que vendría a ser el bien común y la paz mundial. Sin embargo, dentro del plan de Ochifukuchi también estaba que el mundo tenía que ser gobernado por una autocracia, y esta autocracia tenía que estar conformado por personas competentes que le importe el bien común. Sin embargo, tarde o temprano, estas personas que están en lo más alto van a abusar de su poder. Una de las cosas que me pareció muy curioso es que la manera de pensar de este Ochifukuchi con el verdadero es que son muy similares. En el caso de Ochifukuchi,
en el anterior video les dije que él había conformado un partido político, él tenía una idea que deseaba una monarquía constitucional con una constitución, lo que significa que quería un sistema en donde el emperador mantiene su posición, pero el gobierno se rige por una constitución que establece las leyes y los derechos. Y estas leyes y derechos iban a ser establecidos por el emperador. Claro que podría haber opiniones o algunas sugerencias, pero dependía del emperador si las consideraba o no. ¿Y a qué me refiero? Que podría haber un pequeño parlamento o la dieta imperial. También se menciona quienes iban a votar, el sufragio, y solamente iban a ser personas que poseían una cierta cantidad de riqueza o tierras, y esto les daba como un boleto para votar y excluía a la mayoría de la población, solamente por ser pobres, por así decirlo. Y claro que también había otro punto que tal vez ustedes cuestionen, y sería la restricción a la libertad de expresión y reunión. A pesar que Japón estaba pasando por la modernización, el gobierno restringía las críticas al régimen y limitaba la organización de grupos políticos, manteniendo un control fuerte sobre la sociedad. Y gracias a estos puntos, uno ya puede entender mejor al personaje de Ochi Fukuchi porque su pensamiento era similar. Pero claro que tendría la excusa de mantener la paz mundial. Y para mantener la dichosa paz mundial, Ochi Fukuchi lo que tendría que hacer es controlar a la sociedad. Pero ¿cómo podrías controlar a la sociedad? Con el ejército del mundo. Y si su plan hubiera salido como él le hubiera gustado, hubiera tenido al ejército del mundo controlando 24/7 a la sociedad, restringiendo la libertad de expresión, restringiendo las redes sociales, convirtiendo a todo el mundo en una prisión, en donde la sociedad quedaría sumergida en restricciones y presiones del régimen autoritario que estaría gobernando si Ochi Fukuchi hubiera ganado. Podrían cometer las atrocidades más grandes del mundo en nombre de la paz mundial. En sí, podríamos poner el peor escenario con la idea de Ochi Fukuchi, compararlo con el libro de 1984 de George Orwell. A Ochi Fukuchi no le puedo poner la etiqueta de villano por completo debido a que él está peleando por un bien común. Claro que se podría llamar villano trágico. Sin embargo, no es así. La etiqueta de héroe trágico va más con él debido a que él desea salvar al mundo, traer la paz mundial, erradicar las guerras, pero a costa de sacrificio. Eso le pone en un punto medio de hacer lo correcto y a la vez no. Una de las cosas de sus grandes errores de Ochi Fukuchi, el error de su tragedia, radica en esa visión extrema del sacrificio por el bien mayor. El objetivo de Fukuchi es acabar con las guerras en el mundo, pero lo hace a través de la destrucción y la violencia, convencido de que solo eliminando por completo las fuerzas militares podrá alcanzar la paz. Pero al final él va a necesitar estas fuerzas militares para controlar a la sociedad del nuevo mundo. Luego vendría su orgullo o la arrogancia, y sí, es un personaje que tiene una extrema confianza en sus propias capacidades y de vez en cuando subestima a sus oponentes. También cree que sus planes son infalibles, además de que cree que su visión es la única correcta, lo cual lo lleva a rechazar otra alternativa más pacífica. Sin embargo, en el proceso de la historia, vemos a Ochi Fukuchi renegar de todo lo que está sucediendo. Y lo digo porque culpó a unos inocentes, que vendría a ser la agencia de detectives, e involucró a su propio mejor amigo. En todo ello, dentro de la persecución que vendría a ser el apogeo de su plan, aquí se tenía que ser algo más decisivo. El plan era capturar a todos los miembros de la agencia de detectives y ejecutarlos. Sin embargo, lo que él no vio fueron sus colaboradores, personas externas que ayudaron a la agencia de detectives a poder escabullirse para que puedan resolver y detener de una vez por todas el plan de Ochi Fukuchi. Yo creo que el punto en donde el plan comienza a tambalearse por completo es su encuentro con Edogawa Rampo, su única y última reunión, en donde Edogawa Rampo le dice a Fukuchi que Fukuzawa confía plenamente en él. Y es evidente que le va a pesar más la culpa porque él fue el artífice de todo ese plan en donde involucró a su mejor amigo e hizo que el mundo
mundo cayese en un caos. Y claro que aunque no se le note, en el proceso comienza a arrepentirse porque ya reconoció que su meta es inalcanzable y allí van a hacerle la necesidad de que lo detengan porque él sabe muy bien que ya no puede detenerse. Y esto lo convierte en una figura trágica con este deseo de que alguien venga y lo detenga. Pero claro, recordemos que Ochifukuchi es orgulloso y no va a caer tan fácilmente solamente porque comenzó a sentir remordimiento. Entonces aquí vendría la batalla final entre Fukuzawa y Ochifukuchi, el enfrentamiento de los dos mejores amigos. En esta batalla, al final es Fukuzawa quien gana, porque él ya había decidido detenerlo de una vez, aunque a él le duela. Así que decide sí o sí quitarle la vida. Pero cuando se da cuenta en su último movimiento para una vez acabar con todo ello, Fukuzawa ve en los ojos de su mejor amigo el deseo de la paz, pero no la paz del mundo, sino la paz consigo mismo. Al final, Fukuchi cae, pero tanto Fukuzawa como Fukuchi son teletransportados al libro de Edgar Allan Poe, en donde ambos van a compartir sus últimos momentos, en donde Ochifukuchi le va a contar todo el plan que él estaba maquinando, pero al final no se pudo realizar. Y una vez que salen del libro, Ochifukuchi ya ha aceptado su muerte y quiere que sea Fukuzawa quien lo ejecute. Fukuzawa acepta, pero al final no lo hace. Y Ochifukuchi ya presentía aquello. Sin embargo, es Teruko quien acaba con la vida de su capitán. Y creo que sí hay una razón, porque al ser la subcapitana también lo conoce por años. Aparte, yo creo que Teruko sí vio sufrimiento en las decisiones de Ochifukuchi cuando su plan estaba en proceso. Como ella menciona que siente un gran aprecio, entre paréntesis un gran amor hacia su capitán, no creo que ella hubiera podido soportar una ejecución pública, porque ahora se le podría considerar a Ochifukuchi como un traidor, de héroe a villano, así de simple. Entonces más vale que el villano muera en combate que sea por el escrutinio público y de las naciones. Sin embargo, al final de cuentas, Ochifukuchi terminó siendo utilizado como un instrumento, pero ese tema es para otro momento. Conclusión: Ochifukuchi, para mí, mis simples palabras, lo voy a poner en la categoría de héroe trágico dentro del mundo de Bungo Stray Dogs. Este antagonista que actúa no por maldad, sino por convicción, y todo por el bien común. Este ideal que él ha perseguido, la paz mundial entre naciones, fue el cual lo contaminó. Él lo llevó a tal extremo que se obsesionó con él, que tomó decisiones y sacrificó mucho para llegar a esa meta. Sin embargo, en el proceso se dio cuenta del dolor que estaba ocasionando tanto a seres inocentes o a involucrados. Poco a poco, Ochifukuchi, gracias a sus decisiones, comenzó a caer. Lo que más deseaba era que alguien lo detuviera, porque él sabía muy bien que no podría detenerse. En fin, ¿qué les pareció Ochifukuchi? Para mí es un personaje hecho del extremismo, porque es un personaje que va a ir contra todo el sistema y va a hacer lo que sea para obtener su objetivo. Y estos personajes dan miedo, no importa de qué lado estén, porque lo llevan a tal extremo, a tal obsesión, que ellos mismos saben que se están corrompiendo. Y eso siempre le dan la apariencia de villanos. ¿Por qué? Porque son incomprendidos. No olvides de suscribirte, comentar, darle un like, activa la campanita y compartir, que nos vemos para la próxima.